Buen día. Vamos a dar inicio a esta entrevista para asesor de incapaces del Distrito Judicial Tartagal, pero con asiento en embarcación. Doctora, nosotros tenemos sus antecedentes, pero vendría bien que nos haga acordar qué está haciendo profesionalmente. Sí, bueno, yo actualmente estoy trabajando como prosecretaria en el Juzgado de Familia número 2 a cargo de la doctora Carmen Juliá en Tartagal. Ahí me desempeño, bueno, mis funciones ahí, en realidad yo sería la suplente directa de los secretarios en caso de excusación, recusación o en caso de licencias. A mí la doctora Juliá, en el caso mío particular, me asignó, yo colaboro con ella en el trabajo de los expedientes que son de medidas de protección, las medidas terapéuticas, los controles de legalidad y las restricciones de capacidad. Yo le colaboro realizando, ay, perdón, sí, sí, Si usted es asistente del juez, o sea sí, que sí, colabora, ¿está bien el sí, término? sí, colaboro realizando proyectos de sentencia y en todo lo que la doctora me asigna. ¿Hace cuánto tiempo que está en esa función? Yo estoy hace 2 años. Ingresó por concurso. Sí, sí, sí. Bien. ¿Usted ingresó antes que la doctora Juliá o después? Yo ingresé en septiembre del 2015 y la doctora ingresó en diciembre del 2015. O sea, estuvo antes. Sí, estuve antes. Estuvo antes. ¿Su juez era antes? Mi jueza era antes defensora, era defensora temporaria número 1. Y ¿Y anteriormente se era jugó el de la secretaria. doctora? ¿Cómo? Ese era el, sí. ¿De la doctora Vargas era? No, No, ese juzgado era de la doctora Sunín. Zunino, perdón. Zunino. Bueno, ¿nos puede contar su motivación para este cargo de Sí. asesor? Bueno, como le digo, en realidad, como a mí siempre me interesó todo lo que era la temática de familia, todo lo que era la temática de niñez, adolescencia, personas con restricción de capacidad, siempre me interesó esa temática y yo me estoy capacitando y me capacité en esa temática. Actualmente estoy realizando un curso de actualización en Derecho de Niñez y Infancia y Adolescencia en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Sí, con miras a más adelante poder realizar una especialización en familia, que es Es lo... como paso previo. Claro, porque este curso que estoy realizando actualmente son las horas libres que me va a habilitar más adelante a poder realizar una especialización en la UBA. Como vengo trabajando ahora actualmente, como estoy trabajando esa temática, la doctora me dio la posibilidad de poder trabajar todo lo que es esa temática, dado el interés que yo le manifesté a ella, al ver el trabajo que tengo que realizar diariamente, al ver que con el trabajo que vamos realizando junto con las asesorías, veo que en ciertas circunstancias, si bien no en todos los casos, pero en ciertas circunstancias, uno puede generar un cambio y el asesor de menores trabaja con los derechos de las personas más vulnerables. O sea, porque trabaja con los derechos de las personas que son los niños, los adolescentes y las personas que tienen una restricción de la capacidad en donde no pueden... Sí, ¿Y con las personas por nacer? las personas por nacer en realidad también sí, también, por ejemplo, si hay una persona que tiene una restricción de capacidad y está embarazada, el asesor que está interviniendo por esa persona que tiene la restricción de capacidad es el que tiene que tomar las medidas en protección del niño por nacer. Por ejemplo, si la persona que tiene una restricción de capacidad... Muy bien, muy bien. Sí, sí, por ejemplo, la persona que tiene una restricción de capacidad padece una adicción y esa adicción pone en riesgo a la persona por nacer, el asesor de menores tiene que solicitar medidas urgentes en protección, tanto de la persona que es su protegida, que sería la persona con restricción de capacidad o con un problema de adicciones, como del niño por nacer. Una vez que el niño nazca, si ¿Eso cambió, eso de los eh, adictos consuetudinarios en el nuevo código o es lo mismo que el viejo? usted me disculpe, usted se Usted refiere habló a de personas que tienen una, una adicción. una adicción, digamos que es una adicción a las drogas prohibidas, a estupefacientes. Sí. ¿Cambió eso con el viejo código nuevo o no? En realidad, lo que el código nuevo el código nuevo hablaba de los inhabilitados, que ahí hablaba de los ebrios El consuetudinarios, viejo, el viejo código, el perdón. viejo. El viejo código ahí hablaba. En realidad ahora Pero lo no que decía inhabilitado.
Claro, decía los ebrios... No, Bueno, después vamos a ver quién eran esas personas. sí, Podrán inhabilitarse judicialmente. sí, Ahí viene su intervención. sí, 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 Ajá, ahí, eso es. sí, Esa era mi pregunta. O sea, antes era una persona que podía sí, ser inhabilitado judicialmente. Hoy en día hablamos de capacidad restringida. restringida. Hay un concepto distinto. Sí, sí, sí. Porque antes lo que había dos tipos, o sea, teníamos los capaces y los incapaces. Ahora ya no hablamos de eso, sino que hablamos de que la regla sigue Bueno, pero siendo... falta algo más. Eran absolutos y relativos. Claro, absolutos y relativos. De hecho y de derecho. Ahora hablamos de capacidad de ejercicio y capacidad... Bueno, Muy bien, muy bien. A ver, la doctora La Paz le va a sí. hacer pregunta. Bueno, doctora, usted que trabaja en la zona y Sí. se va a desempeñar en la zona, ¿cómo funciona el sistema de protección en la zona? Bueno, en mi experiencia que yo tengo en el juzgado, en el trabajo que tengo de los expedientes, estamos en proceso en realidad con el sistema de protección. A través de ahora con la nueva ley, la 7970, que es la ley que es de la provincia de protección integral, recién estamos tratando de que el órgano administrativo comience a comprender cuál es la función que tienen ellos en realidad. Porque antes delegaban mucho en tanto la asesoría como los juzgados lo que era la tarea de protección de los derechos de los niños y no tomaban las medidas que son responsabilidad del órgano administrativo. El órgano administrativo tiene la obligación de disponer las medidas, obviamente también con el contralor del asesor de menores, porque el asesor de menores tiene que controlar toda la acción del órgano administrativo, y el juzgado interviene únicamente realizando el control de legalidad de las medidas. Obviamente, en caso de que el órgano administrativo no disponga las medidas de protección que tiene que disponer, el asesor de menores tiene que solicitar esas medidas en favor de los niños, niñas y adolescentes y de la persona con una restricción en su capacidad o incapacitado, y el órgano tiene que disponer esas medidas, porque son medidas que son urgentes dados los derechos que están en juego. Ahora, ¿qué pasaría si Sí. usted como asesora haga el requerimiento, digamos, intimando al cumplimiento de lo que le corresponde y el Poder Ejecutivo no lo haga? ¿Usted qué haría? Yo presentaría como el órgano yo ya hice el requerimiento ante el órgano ejecutivo y el órgano ejecutivo no lo cumplió, yo presentaría una medida ante el Poder Judicial acreditando que yo solicité el cumplimiento al órgano administrativo y el incumplimiento del mismo. ¿Qué medida sería? ¿Qué acción interpone? Yo presentaría una medida autosatisfactiva. Cuidadísimo, o sea, una medida, cuidadísimo con los autos satisfactorios. yo presentaría en realidad una medida de protección de derechos. Protección. Y solicitaría, se intime al órgano administrativo. Ya está intimado, ya está puesto en mora, digamos, ya el órgano administrativo a usted, que Sí. tiene facultades como asesor para hacer Sí. todos los requerimientos y pedirle a cualquier organismo de que restaure los derechos de los niños, ya no le contestó, digamos. Yo solicitaría, ¿Qué haría? yo solicitaría que se le aplique, y no sé si, solicitaría que se le aplique, como la intimación sería bajo procedimiento de desobediencia judicial, de desobediencia o del incumplimiento de los deberes de funcionario ¿Usted tiene público. un caso de un chico Sí. que se le presenta en su oficina o a través del centro de salud o lo que Sí. sea, usted es asesora y le dice, este chico tiene tal vulneración de Sí. derecho. Le corresponde, como bien dijo usted, la intervención del órgano administrativo. Usted le hace el requerimiento porque tiene Sí. facultades y es la persona que se tiene que ocupar Sí. de que sus derechos se respeten. Ujú. Entonces usted hace el requerimiento al órgano administrativo y le dice, le intimo a usted para que en el plazo, mínimamente hay que poner plazo, Sí, se ocupe de implementar medidas de protección para tal y tal situación de vulneración de derechos. ujú. El órgano administrativo no lo hace, no respeta el plazo, no le contesta. ¿Qué haría? Porque esto se le va a presentar Sí. diario, por eso le pregunto. En primer lugar, pediría que se giren las actuaciones al fiscal penal por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y le pediría al órgano judicial que aplique una multa, a 30 sería. ¿Qué Acción está Ah. preguntando. Perdón, presentaría Piense cómo va a lograr que el Estado, el Poder Ejecutivo, haga lo que tiene que hacer. Piense, este sentido común.
¿O qué hacen los asesores? A ver que usted los ve. Sí, en realidad nos presentan medidas autosatisfactivas o medidas de protección, o nos presentan las medidas de protección de derecho solicitando que el órgano judicial sea el que disponga las medidas en favor de ese niño, dado el incumplimiento del órgano administrativo. No lo demandan al Poder Ejecutivo. Sí, O al área correspondiente. sí, Y entonces, sí, pero- acción de pregunta. No hay una acción constitucional que Tienen que podría... dudar usted, pero- digamos, porque esto es a diario. Sí, Lo sí, que, sí. El mayor trabajo que va a tener en el norte es este. sí, 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 ¿Qué acción sería? un amparo, Claro. un amparo. ¿Sabe que todos los derechos de los niños tienen Tienen- garantía constitucional? O sea, Sí, digamos, sí, están reconocidos esto es constitucionalmente. así, o sea, Amparo más, ahí viene la cautelar. Sí, sí, sí. claro, ¿verdad? Digamos, ¿cómo hacer para que los que tienen que hacer cumplan con su Sí, responsabilidad? sí, sí, Porque usted como asesora medidas de protección de derechos en forma directa, no, usted tiene que accionar. Sí. Digamos, su intervención es técnica. ¿Eh? A ver, otra situación que también se le va a presentar en la zona. Supóngase que de la escuela le informan que está concurriendo un chico que le dice papá y mamá a un niño, supóngase que tiene 4 años, y que figura que ellos son sus padres, pero que saben que no es, que no son los padres reales, biológicos, digamos. ¿Qué haría usted? Le ponen en conocimiento de eso. El niño estaría reconocido en Sí. partida de nacimiento. Tendría que iniciar una acción de impugnación de paternidad y maternidad si es que estaría reconocido por los dos. ¿Y qué hace con el niño? El niño, en realidad yo tendría que ver, nosotros tenemos en el juzgado también tenemos una causa sobre un niñito de embarcación en donde la madre le entregó a los niños a esta mujer y a una pareja, y esta pareja reconoció a ese niño. Se inició una acción de impugnación de paternidad y maternidad. El niño continúa con la familia que lo reconoció, no se lo ingresa al hogar. ¿Por qué? Porque se consideró, con los informes técnicos que se realizó el equipo del Poder Judicial y el equipo de asesoría de menores, tanto del Servicio de Psicología como el Servicio Social, que lo mejor para ese niño era continuar con esa familia. Lo mejor que hacía el interés de ese niño era continuar con esa familia. Más allá de que el niño ese tiene derecho a conocer cuáles son sus orígenes. O sea, no se lo quiere arrancar al niño de esa familia donde él ya está integrado y donde él ya se fue forjando una identidad dinámica y donde él ya se reconoce como hijo de esa familia. Lo que se pretende es que ese niño no se críe en un mundo de mentiras y que ese niño conozca cuál es la realidad biológica Claro. de él mismo. Perfecto. Bien, está perfecto. Ahora, terminamos la acción, surge que efectivamente no es hijo. ¿Qué hacemos después con el niño que está en esa familia? Tendríamos que buscar una figura jurídica para que ese niño no quede, porque en realidad ya al realizar la impugnación de paternidad, ese niño ya le sacaríamos a esos dos padres de la partida. Entonces ese niño quedaría quedaría como hijo de nadie, o sea, quedaría en los papeles, quedaría como que no es hijo de nadie, sin filiación, salvo que acreditemos quién es la filiación verdadera de ese niño y encontremos a la persona, como en este caso que le nombré, que tenemos a la mamá del niño, no al padre, pero sí a la mamá. Pero tendríamos que buscar una figura jurídica que podría ser, si contamos con el consentimiento de la madre biológica, podría ser una delegación de la responsabilidad parental, una guarda otorgada por el juez, pero el problema de estos dos institutos, o una guarda otorgada por el juez, el problema de estos dos institutos es que es por un año y es prorrogable otro año más. Entonces vamos a seguir manteniendo la inseguridad jurídica en el niño. Tendríamos que buscar otro instituto que también podría ser la tutela, que la tutela, le podríamos otorgar la tutela del niño o la adopción por posesión de estado de hijo. Serían las diferentes posibilidades que tendría ese niño. Bueno, para mí está bien. Gracias, doctora. Señor, con el permiso del señor presidente, 2 preguntitas cortitas, ¿puede ser? Doctora, ¿un extranjero puede adoptar? Si se acredita 5 años de residencia en el país. Perfecto. La convención del niño, si hubiese alguna, digamos, alguna diferencia de interpretación o inclusive de regulación entre la convención del niño y las leyes internas del país, el nuevo Código Civil, Sí. ¿cuál se aplica y cómo se aplica? Si requiere la convención del niño
¿Son cláusulas operativas o son programáticas que necesitan una regulación jurídica, legal, digamos? No, no, la Convención de Derechos del Niño se tiene que aplicar porque tiene está al mismo nivel de la Constitución Nacional, porque son tratados de derechos humanos. No al mismo nivel. Perdón. Si dice el mismo nivel, la está derogando. Son incorporados, Son acuérdense. incorporados. No es el mismo nivel, son incorporados. En la pirámide jurídica que hay Sigue incorporado. siendo el 31 arriba de la Constitución. No diga eso, porque si no se va a confundir. Bien. Si hay un conflicto entre una norma interna y la convención, se aplica la convención. Bien, gracias, doctora, muy amable. Prevalece. Así es una Prevalece. cuestión de hermenéutica, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Muy amable, doctora Bueno, muchísimas María gracias. Fernanda. Hasta luego. Gracias. Pensé que iba a demorar un poquito más. Muchísimas gracias. Doctor, sabemos la regla de esta entrevista, ¿verdad? Un poco introducida, Sí. conocida. Usted actualmente ejerce la profesión de abogado Sí. desde el año 2010, el mismo antecedente. Cuéntenos a qué se dedica. Bueno, soy abogado litigante, digamos, o sea, tengo mi estudio actualmente en la ciudad de Embarcación. Sí, en Embarcación. Sí, hace, bueno, 2 años anteriormente estuve en Tartagal. Y bueno, en el estudio recibimos, digo, pero normalmente siempre estoy solo, digamos. Todo tipo de cuestiones, digamos, tanto penales, civiles, comerciales, familia. Y bueno, en sí casi todo lo que abarca, digamos, la profesión de forma libre, ¿no? Eso es lo que hago normalmente. De incapaz. Sí. Sí, he tenido varias oportunidades de actuar, digamos, de actuar en situaciones en las que estaban involucrados menores, mayormente siempre en caso de alimento, en la etapa tanto de mediación como en la etapa judicial, ¿no? También me ha tocado intervenir en forma indirecta, digamos, por así decirlo, cuando me ha tocado ser defensor, por ejemplo, de imputados en los cuales eran víctimas menores. Por ahí uno tiene conocimiento de cómo se maneja la asesoría y cómo se manejan los temas menores, ¿no? Y también he visto, digamos, un expediente en particular que hizo alusión incluso ahí en la parte del tema conceptual, que me tocó justamente tomar conocimiento de... Sí, bueno, también he tenido conocimiento, digamos, de todo, digamos, el proceso digamos, donde se intervienen menores, tanto de la protección establecida en la 26061 y bueno, y demás, las situaciones posteriores, digamos. La ley que se sancionó ahora en el 2000, empezó a regir el 1 de enero de 2017, que es la ley de aplicación del sistema de protección integral de derechos. Sí. Es la 7403, puede ser. 7039, que es anterior a esta, digamos. Ay, no me acuerdo. Ah, de la ley de la Convención de los Derechos del Niño. Sí. La, la regla de interpretación que sería el interés superior del niño. No, no recuerdo. ¿Conoce cómo funciona el sistema de protección integral en la zona? Bueno,
En la zona, en la ciudad de Embarcación yo tuve la oportunidad, digamos, de intervenir en un caso donde se habían implementado las medidas de protección, que era de unos menores que se habían estaban en abandono, digamos, moral y material por parte de su padre. Había fallecido la madre y el padre era alcohólico e incluso sospechaba que el padre había abusado de uno de los menores. Intervino en ese momento Desarrollo Humano de la Municipalidad de Embarcación, ¿sí? A través, tratando justamente de implementar las medidas de protección, digamos, mediante asistencia económica, pero después se mantuvo porque buscando las familias, digamos, que podrían hacerse cargo de los menores, eran tres menores, eran en realidad 5 hermanos, pero 2 eran mayores, ya tenían su vida, pero eran 3 menores, y desde el mismo momento que toman ellos conocimiento, digamos, de esta situación de abandono de los menores, ellos dan intervención a la asesoría de incapaces. Y la asesoría de incapaces Tartagal, en ese momento de la doctora Hernández, tomó intervención y obviamente dio las directivas para que a través del desarrollo humano de la municipalidad se busque la familia que puedan hacer cargo de esos menores. Tenían una sola abuela materna, digamos, que era una anciana que tenía como 80 años más o menos y la verdad que no podía hacerse cargo de los menores. Entonces cuando no podían digamos, restablecer los derechos vulnerados, digamos, de los niños, lo mandan al hogar de Salvador Massa. Luego de eso se dicta, digamos, mientras tanto el padre estaba detenido por, obviamente, la sospecha de delito en contra de la menor. El sistema ahí funcionó, digamos, a través del desarrollo humano de la municipalidad, que ahora, digamos, actualmente en Embarcación, tiene un equipo interdisciplinario. Ellos tienen un equipo donde hay psicólogo, asistente social, que tratan justamente de implementar el sistema de protección, ¿no? Pero siempre dan intervención desde un principio, la asesoría de incapacidad y obviamente judicialmente también, ¿no? ¿Y eso es lo que corresponde? ¿Qué sería? En realidad lo que corresponde es que el órgano administrativo tome todas las medidas, digamos, o sea, los principios de la ley o la directiva es que se trate de desjudicializar, digamos, estos problemas, digamos, que tienen los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Correspondería que el órgano administrativo... Pero en este caso está bien la intervención ¿sí? del asesor porque son chicos que no Claro, tenían ni papá no ni tenían, mamá. claro, en este momento sí. O sea, ahí se implementaron los dos tipos de medidas, pero se dio una intervención desde un principio a la asesoría de incapaces, sobre todo por el tema del delito, ¿Para qué cree ¿no? usted que tiene que intervenir en ese caso la asesoría? ¿Cuál sería su rol? Y creo que, como en todo, hay un interés comprometido, ¿no? Más allá de que haya un órgano administrativo que tiene una obligación legal, creo que siempre el asesor de incapaces tendría que intervenir justamente para controlar que todo lo que se efectivice, digamos, ya sea el pleno goce de los derechos. Una cosa son las medidas de protección en ese caso para implementar. Sí. Yo estoy hablando del caso que usted mismo plantea. Pero puntualmente supóngase que las medidas de protección se hayan implementado. Sí. ¿Para qué tendría que intervenir el asesor de incapaces en ese caso? Y para asegurar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y para controlar también la actividad. Supóngase que se haya asegurado que la municipalidad haya implementado las políticas públicas acorde a la situación de los chicos. Pero yo le digo a usted, porque si no, bastaría con que la municipalidad se haga cargo de la claro, situación y punto. ¿Para qué tendría que intervenir el asesor de incapaces en ese caso? En ese caso, como los chicos no tienen padre y madre, digamos, para dotarlo de un representante legal. Claro, porque usted sabe que una de las obligaciones que Sí. tiene el asesor es proveer de la representación Una legal, de digamos, a los las chicos que no actividades la principales, digamos, que tiene. Cuénteme usted qué sabe de la figura del abogado del niño. Bueno, la figura del abogado del niño está establecida en el artículo 27, inciso C de la ley 26061, que dice que en todas cuestiones en las cuales interviene un menor, o que esté interesado comprometido su interés, digamos, puede asistir con asistencia letrada y la ley dice que esta asistencia letrada tiene que estar capacitado en niñez, adolescencia, digamos. Ahora, con la nueva ley implementada en la provincia de Salta a partir de enero del 2017, se ha creado justamente el cargo en el ámbito de la Asesoría General de Incapaces del abogado del niño, digamos. El abogado del niño tiene como objetivo, digamos, velar por el interés particular del menor, ¿sí? A diferencia del asesor de incapaces, que por ahí tiene un objetivo que tiene
para velar por la legalidad, digamos, de los derechos y intereses de los menores de edad. La diferencia que existe es que el abogado del niño, digamos, ¿Para qué caso es la figura del abogado del niño? cuando haya un menor con grado de madurez, con edad y grado de madurez suficiente y exija, digamos, contar con asistencia letrada. Que lo solicite. Sí, lo ¿no es solicite, cierto? sí. O que el juez o considere, alguna de las partes intervinientes consideren incluso el que asesor sea de incapaces lo puede pedir. necesario, Sí. digamos, la asistencia Sí. letrada especializada. Dígame una cosa, usted sabe que cuando se sancionó la ley, y ahora la están implementando recién esa ley con el abogado del niño, todavía, pero hay un grupo de gente que dice que no deberíamos adherir a la ley nacional y deberíamos crear en Salta el defensor del niño. El defensor El defensor del niño. no el abogado del niño. ¿Usted qué opina? Incluso hay alguna gente que están juntando firmas como para hacer una petición, todo. Es una señora que antes tenía una fundación que se dedicaba a los niños, Papi se llama. Pero yo quiero saber qué usted qué opina. Yo sí tengo mi posición, pero como legislador, digamos. Yo creo que con la ley que se implementó, digamos, a partir de este año, se está cumpliendo, ¿no? Con lo que dice la ley nacional justamente en el artículo 27, ¿no? A través de la creación de la figura, además, dice abogado especializado en los derechos y intereses de los niños, digamos. A mí me parece que está bien, o sea, se cumple, digamos, con la manda de la ley, de la convención, ¿no? A través de la figura ya creada por esta ley. Y yo un poco creo que en ese caso, digamos, lo que ellos buscan es lo más conocido como que el ombudsman. Claro, como un defensor, que creo que en otras provincias está creado, sí. No, todavía, digamos, no pensé haberlo leído en algún... No recuerdo si... De Buenos Aires, Córdoba, defensor, creo que lo leí, no me acuerdo. No, este es como el defensor del pueblo, claro, pero el de defensor niños, del niño, sí. como un único defensor que se ocupe, digamos, de... Claro. Sería interesante que sea una parte del comisionado legislativo que es el defensor del Claro. Yo lo que le quería preguntar, yo coincido con usted, pero yo lo que le quería preguntar, si usted sabe la diferencia entre el ombudsman, que acaba de decir y el abogado del niño. O sea, digamos, si cumplirían diferentes funciones. Creo que sí, porque el ombudsman es, digamos, el defensor de todos los intereses generales y colectivos, ¿no? Por ahí No. Estamos hablando del ombudsman del niño. Ellos quieren que creemos un ombudsman del niño. Sí, el ombudsman del niño. Y creo que para eso está el asesor, ¿no? Me parece, pienso yo, que el asesor cumpliría esa función, ¿no? El asesor general. Ya que hablamos un poquito, ¿quién está legitimado para interponer las acciones colectivas cuando están en juego intereses de niños o de personas con capacidad? Cualquier persona que se encuentre, digamos, o pueda tener la afectación, e incluso también el Ministerio Público, en este caso la asesoría de incapaces, digamos. Claro, en ese caso la asesoría para interponer respecto de los intereses colectivos de los grupos de niños y eso. Sí, debe ser que la ley, pero la verdad es que en estos momentos no me acuerdo. Sí. No me acuerdo, la verdad. Doctor, ¿nos puede comentar el procedimiento de internación forzosa de una persona que tiene una afección mental que puede dañarse a sí misma, a sus bienes o a terceros? Bueno, el proceso de internación, en este caso se da, digamos... El forzoso está el más grave, digamos. El involuntario. Bueno, en principio se lo debe considerar como una medida terapéutica excepcional, ¿sí? Cuando hayan fallado las demás medidas tendientes justamente a que la persona
se desenvuelve en su ámbito familiar, social o comunitario, ¿sí? Se lo hace a través de un equipo interdisciplinario, ¿sí? Que en su dictamen tiene que tener por lo menos la firma, digamos, de un personal que sea especializado en psiquiatría o psicología. Se debe dar intervención dentro del plazo de 6 horas, ¿sí? Al juez competente, quien es el que va a analizar, digamos, la legalidad o si hace lugar o no a la medida de internación. Bueno, es excepcional y el juez en ese caso tiene que fijar una temporalidad y revisar, digamos, cada un periodo cada 30 días las condiciones por las cuales, sí, de evolución, por un periodo máximo de 90 días, ¿sí? En el cual podrá pedir al órgano, digamos, que ha aplicado la internación, de que intervenga otro equipo disciplinario para ver si confirma o no, digamos, la internación involuntaria. Gracias, doctor. Muchas gracias. José Eduardo, hasta luego. Hasta luego. Doctora Rosa Fabiola Díaz. ¿Yo dónde la conozco? Yo concursé para el defensor, estoy internada en el defensor de Valencia y concursé también para el juez de Orán, ahora varias hace poquito. veces. Estoy internada para el defensor de Tartagal. Defensor de Tartagal, qué lindo. Bueno, quizás. Celibos también estoy en la terna. Está en la terna, no tenés Estoy en la pliego, terna. no. Pero ya No, el pliego- al Senado lo elevó. Fíjese lo que le está preguntando la doctora Paz. Baja su pliego. Y usted está presentada acá y no se tiene suerte, también llega a la terna. Va a tener que optar. Bueno. Total, traen una terna para defensor. Y digamos, dentro de lo que sería el gusto, ¿qué le gusta más? ¿Este o el otro? En realidad mi cargo actual ahora, yo soy secretaria letrada de una defensoría civil. Es decir, Civil, de la- civil y comercial. civil y comercial. En realidad la materia familia, niñez, es algo que me apasiona y me gusta. Por eso cuando me gustó concursar fue uno de los motivos que me impulsó a realizarlo. ¿Y pero por qué concursó en las dos? Porque en realidad lo vi como una oportunidad, como le digo, en el sentido, es algo que a mí me apasiona, lo que es... Estamos en la materia defensa, en los dos lados. Sí. Uno como asesor y el otro como defensor, pero estamos siempre en la defensa. O sea, el mismo, digamos, rol genérico. Le apasiona. ¿Es casada? Soltera sin hijos. Porque muchas veces los asesores son mujeres casadas y protegen a los niños. Bueno, doctora, tenemos sus antecedentes. Usted ya sabe cuáles son las reglas de la entrevista, las damos por conocidas, reproducidas e internalizadas. Sí, doctor. Pero cuéntenos de vuelta, despacito, su actividad profesional. ¿Es secretaria? Soy secretaria letrada en una Defensoría Oficial Civil número 2, que es en Tartagal. Estoy desde el año 2016, en realidad yo empecé como secretaria de las defensorías de violencia familiar y género, y bueno, de ahí por una vacancia, como había una subrogancia, me mandaron a la Secretaría Civil. Bueno, dentro de mi tarea diaria, bueno, es ser colaboradora del defensor, la atención al público. El defensor es el doctor Luis Solórzano. Bueno, colaboración en los proyectos de demandas, de oficio, me toca por ahí asistir también a audiencias. Nosotros, bueno, en la parte civil vemos en la parte del victimario, sino de víctima, pero defendemos, entonces acudir a las audiencias, ya sea de violencia o en un juzgado de familia o civil, donde se tratan temas atinentes a la competencia que tenemos nosotros, porque es laboral, civil y comercial, familia y de género. La atención al público, ¿sí? en evacuar las consultas y los asesoramientos, porque no solo se hace también una actividad judicial, sino también por ahí mucho extrajudicial. Entonces,
o se presentó como postulante para ser asesora de incapaz. ¿Me podía definir en muy pocas palabras cuáles van a ser sus atribuciones y funciones? Bueno, la función principal de la Pocas palabras, bien capacidad de síntesis, genérica. sí, es velar por los derechos y los bienes de los menores, de los niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida. No requiere nada la justicia usted. Disculpe, doctor, ¿cómo se No dice? requiere nada la justicia. Usted Sí. vela. No. Bueno, por eso sea precisa. Sí, velar ¿Requiero a quién? a la justicia, es decir, Bueno, para... usted lo requiere. Pues. Sí, para Usted la le va a pedir, protección de los va a derechos. demandar a la justicia. Sí. Entonces empezamos por la actividad suya es requerir, demandar, peticionar. Ujú. ¿En nombre de quién? En nombre y representación de niños, niñas y adolescentes y personas con capacidad Le restringida. hago una pregunta. Hay un niño con problemas, tiene 18 años, pero tiene problemas. ¿Ya? Pues digamos que esa persona que no llega a un grado de incapacidad, pero la tiene evidente. ¿Usted lo escucharía? Sí. Lo que pasa es que podemos decir que es mayor de edad, que por esas cosas la vida no está declarado como incapaz, capacidad restringida, lo que fuese. ¿Usted lo escucharía? Sí, lo escucharía. Bueno, como digo, si bien el principio general que prima en el Código Civil y Comercial es la capacidad plena, pero como usted bien lo dice, doctor, es decir, una persona mayor de edad que no tiene declarada su incapacidad, pero a partir de ello puede verse vulnerado algún derecho por su misma incapacidad que le pueda producir, puede ser factible de que sea una presunta persona. Tiene que una clasifique. mentalidad que no crece, a pesar de que tiene 18 años, mentalmente no pasa los 4. ¿Usted lo haría o haría algún procedimiento especial para escucharlo? No, lo escucharía, así como, es decir, dentro de las funciones del asesor yo considero que la proactividad dentro del mismo, es decir, sería la primera y principal la escucha activa, es decir, el derecho de esa persona en poder tratar de... No, la palabra escuchativa nunca la había sentido. No, activa, escucha activa. Escucha Escucha activa. activa. Escuchativa, yo digo No, que la escucha me está activa. cambiando mi viejo diccionario. No, Bueno, no. está bien por la aclaración. Me encanta su proceder. ¿Por qué considera que hay que escuchar siempre a los menores o a aquellas personas con capacidad disminuida? Bueno, no solo por que nuestro ordenamiento jurídico a través del Código Civil, sino también de la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados con jerarquía ¿Qué institucional. la legislación? Y bueno, porque a través del contacto directo, ¿sí? Y permanente, a través de la inmediatez, la oralidad, todos los principios procesales que se regulan dentro del proceso de familia, Puedo decir, deje de lado toda la legislación. hacen que eso tenga, para mí, mucho más enriquecedor en poder tener esa escucha con la persona a quien podría ser un asistido o un representante mío. Antes me convenció más, ahora la veo dubitativa. No, Está bien. Doctora La Paz. Doctora, ¿en qué caso se puede solicitar la restricción de capacidad de una persona? Bueno, como le dije, el principio general hablamos de la capacidad, ¿sí? La restricción de una capacidad es cuando, ya sea no solo por cuestiones mentales o motrices, sino también que puede necesitar un apoyo, ¿sí? Entonces, dentro de la restricción... Porque yo necesito que usted sea preciso. Sí. ¿En qué caso una persona puede ser declarada restringida su capacidad? En cuando se encuentre afectada... Para el derecho. Sí, para el derecho. Para el derecho. Cuando se encuentre afectada en su persona misma o en sus bienes. Entonces necesita ya sea un curador si es que se declara la incapacidad o un sistema de apoyos para que esté en representación Esas del son mismo. las consecuencias digamos, del proceso, ¿no es cierto? Pero yo lo que necesito que usted tenga claro es cuándo a una persona se le puede restringir la capacidad. Cuando tenga, por eso le digo, cuando se encuentre afectado en sus derechos o en sus bienes que puedan justamente perjudicar. Supóngase que yo esté afectada en mis derechos, alguien haya venido y digamos, me haya causado algún perjuicio o se me haya violado algún derecho. ¿Por eso usted me puede hacer una restricción de capacidad a mí? No. Bueno, ¿qué características tiene que tener una persona para que sea procedente una acción de restricción de capacidad? Piense y razone porque es re importante lo que le pregunto. Sí. Le pregunto porque usted, digamos,
En el escrito tiene una equivocación puntual del tema. Está bien. Cuando hablamos de restringir, como le dije, el principio general hablamos de capacidad. Cuando tratamos de restringir es porque esa persona... ¿Qué le pasa a la persona? ¿Qué tiene la persona que tiene que restringirle la capacidad? Tiene una disminución, es decir, tiene algunos... ¿En qué tiene la disminución? Para ejercer por sí misma los derechos que son inherentes a ella misma. Es decir, no puede ejercer por sí misma algunos derechos y en caso de ejercerlo se vería afectada. Póngase que una persona esté en su casa postrada porque le agarró una parálisis, está inválida, digamos, y no puede caminar. ¿Usted qué haría con esa persona como asesora de incapaz? Como asesora, es decir, veo que ella está imposibilitada de poder ejercer por sí misma sus derechos. Una incapacidad motriz. Una incapacidad motriz. Primero ver si es que tiene familia empleada o personal que se pueda ocupar del mismo y tratar de velar que... En ese caso, ¿es procedente una restricción de capacidad? No. ¿Por qué? Porque si puede contar con la familia empleada que le puede servir como apoyo el mismo, es decir, no se ve impedida su discernimiento. No, doctora, si que tiene alterada su facultad y no comprende y además puede, digamos, o sea, no porque esté postrada, si está lúcido. Por eso digo, si tiene discernimiento, intención, puede manifestar su voluntad. No una incapacidad o una discapacidad motora. Es óbice, claro. Sí, sí, sí. No es procedente una acción de restricción de capacidad. Tiene que ver con la capacidad de discernimiento que tiene una persona y la posibilidad de hacerse o no daño, producirse o no daño. Porque una persona puede tener alteradas sus facultades mentales y bueno, pero se desempeña en la vida y usted como mamá o usted como no tiene interés de que se le restrinja la capacidad. Por eso decía yo en cuanto que su discernimiento no se encuentra viciado o algo, entonces... Puede estar, digamos, pero no tiene cómo producirse un daño, no tiene bienes, no tiene... Hay muchas personas que tienen problemas de salud mental, pero que no se les restringe la capacidad. Exacto. Porque justamente antes a lo mejor de una se hacía la acción de insanía y eran una especie de muertos civiles, digamos, ¿no es cierto? Tal cual, sí, sí, sí. Eso cambió totalmente y únicamente se inician estas acciones en los casos en que sí, efectivamente pudiera afectarse sus derechos, pudiera producirse un perjuicio, un daño. Pero esto tiene que tener claro, digamos, este concepto, porque es un concepto re importante, sobre todo en el ámbito del derecho. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y cómo funciona el sistema de protección en embarcación? Bueno, tenemos que el sistema de protección integral en cuanto a niños, niñas y adolescentes se cuenta, bueno, en todos los municipios o en todas las áreas, y no solo embarcación, está lo que es la Secretaría de la Niñez, que es el órgano administrativo de control y contralor para llevar adelante las medidas que se puedan hacer en relación a estas personas. Y supóngase que usted como asesora le hace un requerimiento, digamos, y le da un plazo y le dice, hay una situación de vulneración, usted implemente políticas públicas. Y la Secretaría no responde, no se ocupa, no implementa la medida. ¿Usted qué haría? Bueno, es decir, dentro del sistema integral vemos que las políticas públicas son a través del Ejecutivo, ya sea provincial, nacional y municipal. Entonces también acudiría en el caso de incumplimiento, bueno, hacerle llegar la falta usted que ya está. Le hizo el requerimiento y el Poder Ejecutivo no le respondió. E iría también a la parte municipal, es decir, a la asistencia social, si ver por ese lado de política. Que haya agotado todas las instancias de intervención y no se implementaron las políticas públicas. Usted es la asesora la que debe velar, digamos, por el respeto de los derechos y la garantía de los derechos. Y de acuerdo a cuál es el derecho vulnerado o conculcado, plantearía las acciones pertinentes. Si sería, haría un habeas corpus, haría un amparo, es decir, depende la grado o la magnitud del caso particular, lo plantearía de ese lado. Bien, para mí está bien. Doctora, si viene una señora de edad y le dice que le han
le han sacado la pensión no contributiva, el Estado Nacional. ¿Usted qué haría? ¿Cómo actuaría? Bueno, como es un órgano administrativo, se trataría de hacer los oficios pertinentes para ver cuáles son las causas o motivos que llevaron a la pérdida de este beneficio social de la cual ella era beneficiaria. Es decir, y en virtud del mismo, como le digo, plantear las acciones pertinentes para tratar de volcar y darle una respuesta acorde, si es que ella estaba dentro del beneficio contributivo, cuáles fueron las causas, motivos que hicieron la desaparición del mismo. Y si no le contestaran o le rechazaran el pedido de restitución de la pensión a esta señora, plantearía un recurso, es decir, como le digo, si dentro de toda la documentación, la documental, y habiendo agotado la vía administrativa para que este órgano pueda darle una solución acorde a mi clienta, es decir, plantearía un recurso de apelación o plantearía entre la Cámara para que pueda revertir la situación. Bien. Otro caso, si viene un progenitor y dice que el otro se llevó un hijo de ellos a un país limítrofe y no lo regresa, no viene, digamos, lo sacó del ámbito del centro de vida que tiene el menor, ¿cómo actuaría usted? Siendo otro país, cursarías al consulado del país pertinente, dando aviso, es decir, de la búsqueda de personas de este niño que fue sustraído, de la sustracción de menores dentro del seno materno, si era ella quien tenía el cuidado personal del niño. Y si no obtuviera respuesta de ese funcionario de un país limítrofe, digamos, si no le darían respuesta, no le contestan, ¿presentaría alguna acción? ¿Qué tipo de acción? ¿Dónde? Precisamente, ¿cuál sería? Al ser otro país distinto, si de acuerdo a la legislación pertinente del país de que estaríamos hablando, trataría, como le digo, de coordinar y ver para plantear obviamente las acciones de restitución del menor en el país internacional. Claro, el supuesto es que esas diligencias que usted bien las inicia, las ejerce, no tienen ninguna respuesta. Los funcionarios del otro país no les responden o les rechazan, le dicen, nosotros tenemos otra legislación o no le dicen nada. Y sigue esa criatura, digamos, fuera de su centro de vida, qué sé yo, y el otro progenitor va y le dice, yo quiero que lo traigan de nuevo. Va a ocurrir mucho porque vivimos en países, en zona de frontera. Usted ahí le está haciendo una pregunta que es bastante interesante y que suele darse, sobre todo en la zona de frontera. Por ahí usted debe identificar qué tipo de actuación le corresponde como asesora. ¿Qué tipo de actuación? Si viene el papá y le dice a usted, se lo llevó mi mujer al chico y yo quiero, ¿usted qué le diría? Supóngase que se presente espontáneamente. ¿Qué le diría? ¿Quién corresponde que intervenga y en qué carácter intervendría usted? En realidad, el papá, el que denuncia al menor, es una defensa técnica. Nosotros atendemos como asesor de manera complementaria, es decir, no de virtud necesaria, sino en complemento. ¿Qué tendría que hacer el papá en ese caso? Buscar un defensor para que asista y plantee las demandas pertinentes y nosotros seguir las actuaciones de manera complementaria. Gracias, doctora. Bueno, para mí está nadie más. Bueno. ¿Listo? Bueno, gracias, muchas doctora. gracias. Adiós. Hasta luego. Doctora Claudia Elizabeth Jerónimo, ¿así es? Así es, doctor. Bueno, doctora, usted está presentada para asesor de incapaces en Tartagal con asiento en la ciudad de Embarcación. Es una asesoría a crearse. Doctora, ya nos conocemos, ya sabe la regla de esta entrevista, la damos por superada. Pero, a pesar de que tenemos sus antecedentes, cuéntenos qué está haciendo profesionalmente. Bueno, profesionalmente estoy ejerciendo la profesión liberal, pero en el año 2011 tuve la suerte de concursar como mediadora del Poder Judicial de Orán. Es un contrato de locación y el cual estoy desempeñando hasta la actualidad. O sea, forman parte del equipo de mediación del Poder Judicial. Sí, somos dos, una chica que es de acá de Salta y yo. La mediación previa obligatoria. ¿Así es?
Claro, esa es la extrajudicial. Exacto. Ya judicializada, ya son los juzgados los que nos mandan Bien. los expedientes Bueno. al centro. ¿La conoce la secretaria de Mediación? Más o menos. Ah, yo también. No, sí, sí. La doctora Marta Zafaranich. Ah, perdón, no me De sonaba el Catalana. nombre. Bien, no, para que bajemos un poco este nivel. Dice que tiene que ser con alegría las entrevistas, por eso le pregunté. Doctora, ¿cuál sería, digamos, sus aspiraciones para el cargo que se postula? ¿Cuál es su ímpetu? ¿Qué trataría de hacer? ¿Cómo ve la cuestión esta de los asesores de discapacidad? En realidad, yo ya también he tenido la suerte de quedar alternada para la Defensoría Multifuero de Embarcación. Tiene razón, el doctor Romani se acordaba de esa circunstancia. Sí. Sí, que al comienzo de año más o menos. Conozco la localidad, más allá de que también conozco los funcionarios que están trabajando actualmente, y recientemente una fiscal de hecho fue nombrada penal, que era de Orán. Hay afectos, hay amigos en esa localidad, ¿no? Y al margen de la parte, digamos, lo que sería personal, me interesa trabajar en la asesoría a manera de colaborar con la actuación de esa rama, digamos, del Ministerio Público, que por ahí es como que tiene como una mirada del resto, no sé si tanto los jueces, pero de los otros integrantes del Ministerio Público, la Defensoría o la Fiscalía, como que sería un trabajo, de lo que escucho, ¿no? Comentarios como que es más suave o no tan intenso como se dicen los fiscales penales que tienen. Entonces yo no tengo esa visión. A mí me parece que la labor del asesor es bastante fundamental, porque trata todo el tiempo con personas vulnerables, con niños, niñas y adolescentes, y situaciones por ahí de urgencia que ameritan una intervención inmediata del asesor, con lo cual hace muy importante que el asesor también tenga las herramientas para poder desempeñar fielmente su trabajo, como ser un equipo interdisciplinario, ¿no? Que es, digamos, como más allá de los restos de las personas que integren la asesoría. Especifique qué entiende por equipo interdisciplinario. Fundamental sería una psicóloga y un asistente social, para que, presentado el caso de una denuncia de menores en riesgo o abandonado, o caso de un abuso en algún paraje de la localidad de Embarcación, desde la asesoría se puedan tomar medidas urgentes a través... Cualquier lugar, no en un paraje, Sí, ¿no? sí, Cualquier no lugar. es un ejemplo. Bueno. Puedan llegar este equipo interdisciplinario y tomar un conocimiento directo con esa realidad que están atravesando estos niños, supongamos, y de allí impartir las medidas que correspondan según la situación. Es fundamental la opinión de ellos. Vamos a suponer un caso hipotético. Y no me interesa con el caso sí tiene que ver con niños. Hay una situación con niños. Usted tiene un abanico de acciones para intentar. ¿Puede decirme cuáles? Respecto a qué situación puntual con los niños. Cualquiera, genérica. El abanico. Empecemos, yo le doy una pista. Mire, si no hay denuncia penal, yo correría vista para que actúe la justicia penal. Ajá. ¿Qué más? Claro, llega a conocimiento a través de... Usted la asesoría. Asesora. Le llega a conocimiento de una situación que afecta a los niños. Las acciones que tiene. Ya está, yo le dije una. ¿Otra? Bueno, hay que ver si tiene representante legal o no ese niño, porque si lo tiene, a lo mejor está desempeñando... Acciones judiciales, acciones procesales. Puede ser medidas cautelares. Una medida cautelar. ¿De qué tipo? Las medidas cautelares... en cuanto a la persona, puede ser, y en cuanto a los bienes del entiendo. Del menor. Las cautelares tienen la doctrina y los códigos, le dan un nombre. Por ejemplo, un embargo preventivo, ¿es una medida cautelar, usted lo pediría? Sobre los bienes. No. ¿Una prisión preventiva, una medida cautelar, usted la pediría? No, No, bueno, penal. especifique qué cautelar.
Bueno, el código llama a la medida cautelar entre una de las que denomina son la de protección de personas. Muy bien, es una medida tuitiva o de protección de personas. ¿Otra clase de acción? Podría ser también no sé si participa de cautelar, pero podría ser en algún pedido de autosatisfactiva, como más urgente, ¿Usted digamos. sabe lo que es acción? Es muy especial, pero Sí, ¿qué regla fundamental viola? la defensa... Debido proceso. La defensa, Si sí. lo soluciona cautelar, No se ¿para qué? corre con... Claro, Sí, no se le da una posibilidad a la locura, una contraria. doctrinaria muy Sí, excepcional. muy excepcional. No sé por qué todo el mundo la menciona. Sí, Ya está, la cautelar se cumple con los recados y ya está. sí. Acción, pero alguna acción que sea rápida y expedita, con sustento. La colocación de un menor con algún pariente, con algún No sé, familiar. un amparo. De la ¿Podría? Constitución, sí. Ah, bueno, ahí está. Por la Bueno, Constitución, sí, yo acción. estaba con el Un código. amparo. Si podemos hacer una denuncia penal, solicitar una cautelar, un amparo. ¿Qué otra cosa? La medida cautelar, amparo, la denuncia penal. Eso, la demanda. A ver, ¿qué puede demandar? Maneja la macro, la global, después se hace lío. Entonces, mira, puedo ir por acá, puedo ir por acá, puedo ir por allá, por allá. Puedo encaballarla, puedo superponerla, puedo intentarlas en tiempos distintos, puedo intentarlas en conjunto. Así piensa una abogada matrícula. En el caso de que no se hayan tomado algunas... Demanda, ya le di la pista. ¿Demanda de qué? Bueno, tenemos en relación a los niños, tenemos tutela, tenemos... Muy bien, alguna tutela para los niños. ¿Y más? Tenemos también adopción. ¿Me está entendiendo? Sí. Lo estoy diciendo razonable, porque Sí, de eso está se bien. trata la entrevista. Sí. A ver cómo son sus habilidades. Dicen acá el doctor Romani, que es un especialista, que los abogados de la matrícula tienen que tener una agilidad mental distinta, sobre todo si nos toca los juicios orales. Uno puede preguntar, leer un libro, buscar una correspondencia, usted tiene que reaccionar. Más o menos eso pasa en las entrevistas. Sí. También puede ser también una privación de la responsabilidad parental. Para mí está, doctora. Bueno, a ver, doctora, concréteme, ¿en qué casos interviene el asesor de incapaces y de qué forma? Sí. Bueno, con esta regulación que nos trajo el nuevo código, regula específicamente la función de la asesoría, del Ministerio Público de la asesoría, en el 103, en el artículo 103, y a través de dos formas. Una, que puede ser, mejor dicho, como vía principal, extrajudicial o judicial, primero que nada. Y cuando es judicial puede ser principal o puede ser complementaria. Siempre que estén involucrados los derechos de los niños, niñas, adolescentes o personas con adicciones o con capacidad restringida, cuando estén comprometidos los intereses de estas personas, siempre que estén comprometidos, actúa el asesor en carácter complementario. Penales, ¿en qué casos interviene el asesor? Puede ser cuando sea víctima un menor de edad de un delito, o cuando también esté imputado de un delito y supongamos que esté detenido. Cuando es víctima o imputado. Sí. ¿Y en qué rol, qué función cumple en el proceso penal? Y sería también, primero que nada, de controlar ese proceso penal, que no se vulneren las garantías de ese niño. Por ejemplo, si está privado de la libertad, tratar de inmediatamente que sea puesto en colocación o guarda de los familiares y no esté tanto tiempo, digamos, detenido. Puede pasar que sí lo esté, pero... Ese rol, digamos, usted lo reemplaza al defensor técnico. No, pero digamos, yo he visto casos donde han estado los defensores pidiendo la libertad de su asistido, de su cliente, digamos, y bueno, y le denegaban las libertades, y
concomitantemente con eso, el asesor de menores hacía hincapié en que ese menor no Si esté... te rechazan el planteo, ¿qué puede hacer el asesor incapaz? Eh, Una petición la rechazan. no, la defensa técnica es de los defensores. Está bien. Pero supongamos que usted diga, digamos, que ha hecho alguna petición o algún planteo en el proceso que considera que es lo mejor para el chico, digamos, y que le rechaza el juez su planteo. ¿Qué puede hacer el recurrir. asesor? Puede recurrir. Eso es importante que tenga, digamos, Sí. en claro. Una aclaración Sí, es por la división de tareas del Ministerio Público. sí. Nunca el asesor puede sustituir al defensor oficial. No. Cuidado. De hecho, ahora con la regulación del abogado del niño está bien No, es otra diferenciado cosa. también, Es no, otra no cosa. se superponen, Pero son cuidado el distintos. límite, porque si no Sí. habría dos funcionarios haciendo lo mismo, Claro. nadie hace nada. Que lo mismo cuando salga el tutor también. Está bien, está bien. Era una Dígame, aclaración. doctora, ¿y usted dónde vive? En Oram, Y si es asesora de embarcación, ¿qué haría? me voy con mis afectos y amigos a embarcación. Se instalaría, digamos, Sí. en embarcación. No de la profesión tanto, ¿no? No. Perdón, doctora. No, esto venía a colación de lo que decía, que conocía bastante gente allá y no tengo problema de trasladarme para embarcación. Dígame, respecto del sistema de protección integral, ¿conoce cómo funciona ahí en la zona? En realidad, en lo que es embarcación mismo, hay un buen plantel, digamos, de la parte del municipio de acción social, que si mal no recuerdo está al frente la esposa del intendente. Sí, no importa, digamos. Pero de lo que de lo que pude averiguar, se ocupan bastante de la temática, tratando de solucionar a través de los programas o ¿Quién implementa las medidas de protección? el organismo administrativo dependiente del Poder Ejecutivo. ¿Y cuál es el objetivo de la ley nueva nuestra? Restituir el goce, el ejercicio de los derechos vulnerados de esos menores, o reparando sus consecuencias también. Determinar el circuito de intervención para implementar las medidas de protección. A eso apunta fundamentalmente, a la delimitación de roles y responsabilidades. Por eso la ley nuestra provincial, usted ha visto, nos repite todos los derechos que están plasmados en la ley Ya en la 26.062. El objetivo de esta ley, digamos, es precisamente determinar los roles y las funciones Sí. para que el sistema de protección Sí, tengo entendido que están por implementar ahora en Tartagal una delegaciones regionales de esa que habla la ley, para como para empezar, digamos, con el cumplimiento de la ley. Sí. Dos cortitas, doctor, ¿puede ser? Doctora, dos preguntas cortitas, por sí o por no. ¿Un menor, por ser menor, tiene una culpabilidad menor? Es decir, ¿se le tiene que aplicar una pena menor de la que se le aplicaría a un mayor de edad? ¿Cuestiones penales? Acá decía imputable o inimputable, ¿no? Claro. Que Menor imputable. imputable, relativamente imputable. Eso le está preguntando. Tiene que tener siempre el menor en cuanto a más allá que sea imputable o no, tiene un plus de protección extra. Perfecto. La otra pregunta. Supóngase... Espere. ¿Cuál es salud de protección extra? ¿El plus? El Sí, plus, tiene un plus que se importantísimo. respeten las garantías. No, la ley lo dice expresamente. Se lo podemos encontrar culpable. Sí. Y la ley da una alternativa que pocas veces viste en el derecho. Un seguimiento que se lo someten a un control tutelar. A pesar de encontrarlo culpable, lo puede absolver el juez. Porque los menores no. Aunque sea relativamente imputable, ¿no? O sea, dice, usted es culpable, pero lo voy a absolver. La declaración de culpabilidad es la que se dicta, sí. No. No dicta sentencia condenatoria, que sea de responsabilidad, no es condenatoria. Pero esa es la gran potestad, por eso le pregunto. Sin embargo, hay Es otra cosa, es una alternativa judicial, no quiere decir que sea un derecho, ¿no? Es una alternativa. El juez puede, según el grado de peligrosidad, absolverlo o no. Pero si lo encuentra culpable, puede decir, te absuelvo, porque no demuestras una peligrosidad. Eso independientemente de la medida de seguridad. Es muy derecho penal. Pero buena la pregunta. Justamente porque
Usted mencionó Mm. que eso es lo que controlaría en el Claro. ámbito penal, cuando la señora asesora general incapaz se le preguntó. Otra preguntita, también por sí o por no, cortita. Supóngase que a usted le está llegando a su despacho muchas personas, muchas mamás con chicos desnutridos, que tienen muy mala nutrición y están en una situación grave de salud. Usted le puede pedir a los organismos administrativos que declaren la emergencia alimentaria, que saquen un decreto o una ley de emergencia alimentaria en la zona. ¿Sí o no? Sí. O ¿Estás sea, segura? no hacerlo yo, pero como sugerirle al organismo administrativo, mirá, acá está pasando esto. Puede informar, Claro, digamos, es. pero no exigir o No, requerir no. que es. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas ¿Estamos? tardes. Bueno, gracias. Doctor Morales Diego Rolando. Sí, doctor. Doctor, damos por conocida y superadas las reglas que gobiernan esta Sí, doctor. entrevista, que están en la reglamentación y en la ley. Sin embargo, tenemos su antecedente, Sí, doctor. pero cuéntenos qué está haciendo profesionalmente, sobre todo en el contrato de la Defensoría Oficial Multifuero. Sí, le explico. Yo estoy desde julio, en realidad yo ingresé en septiembre del año pasado como profesional contratado. En julio me pasaron a planta permanente, pero en junio, o sea, un mes antes, a raíz de licencia por maternidad de la doctora Moreno, que es secretaria legal, la doctora María Inés Díez sacó una resolución y estoy yo ahora como secretario interino cumpliendo las tareas esas. Pero mi lugar de trabajo es en Tartagal. Yo soy de embarcación, pero mi lugar de trabajo en Tartagal, pero ahora hasta noviembre, creo yo, es mi cargo interino como secretario. ¿Y qué hace la Defensoría esta? En la Defensoría, bueno, atención al público, confección de proyectos de demanda para su posterior revisación para como es una defensoría multifuero, me toca intervenir como secretario en las causas penales en las que estoy concurriendo a las audiencias, pero principalmente es el tema de la atención al público, que es mucha la cantidad de público que concurre ahí a embarcación. ¿Algún proyecto de recurso hace? No tuvimos todavía ¿Y una revocatoria? No. Nada. ¿Sabe por qué? Porque le explico. El 99% es más. Creo que recién se presentó un primer juicio de prescripción adquisitiva. Desde octubre del año pasado que... Adquisitivo liberatoria. Prescripción adquisitiva, de la posesión 20 años. Del dominio. Sí, Ajá. adquisitiva, sí. Recurso, le dije yo, no sé por qué fue prescripción. No, sino Ah. que le explico que todas las causas son de familia y no se ha planteado, por lo general son causas juicios referidos a divorcios. La revocatoria es una providencia, ¿puede haber o no? Sí, Eso puede le haber. preguntaba, No, nada más, sí, bueno. puede haber. Si Solamente, no hubo, usted no hizo nada. No, yo le entendí que sí es que planteamos nosotros. No, usted hace los proyectos, no me ha dicho que hace los proyectos. Sí. Dijo, de demanda. Sí, de demanda. Yo pregunté, ¿algún recurso? Sí, no, por supuesto, si es que correspondería, sí. Pero hizo o no hizo. No, no, todavía tocó. no. No, por eso ¿Y vos me dijo que es penal también? En penal, sí. También. Concurrimos a las audiencias y hacemos escrito como pedidos de libertad, todo. El defensor es el que se encarga de hacer los recursos de apelación contra prisión preventiva. Usted no hace eso. No, eso No no. hace los proyectos. De la prisión preventiva no, eso es ¿Quién es el defensor? el doctor Luis Gerardo Vélez. Luis Gerardo Vélez. Vélez. Sí. Entonces estaría más tirando para lo civil y familia. Sí, es mucho más civil.
mucho más familia, Sí. muchísimo más, le digo en un porcentaje muy importante, del 90-95%. ¿Qué piensa del nuevo título del Código Civil y Comercial de la Nación referido a los procesos de familia? Bueno, respecto a esto puedo decirle de que es a donde hubo una transformación la más importante, digamos, dentro. ¿Por qué? Porque han surgido, digamos... No le pregunté contigo qué piensa, le doy una pista. Sí, a ¿Para usted ver. es constitucional o inconstitucional que la Nación legisle en materia procesal? No, para mí está bien porque en definitiva está receptando lo que los tratados internacionales de los cuales la República es parte, está, digamos, está a los cuales ha adherido y, y esos son, digamos, los tratados por lo general hacen propuestas o hacen directrices a los países para que determinado tema se trate sobre de determinada forma. Y en tal La Constitución Nacional en el 75-12 habla del derecho de fondo y en el 121 habla del derecho procesal y dice que es facultad de las provincias. Entonces usted le da a la Nación facultades para que legisle en materia procesal. Por los tratados, dice usted. ¿Así es? Para hacer un resumen de lo que me está diciendo. y hay algunas cosas que están en el Código Civil. Ya sabemos que están, ¿no? Sí, No dice, nadie sí. lo duda. Pero yo pregunté, ¿qué piensa? No, para mí sí, para mí está bien. Está bien, Sí. está bien. O sea que esta república sea semifederal. ¿O es federal? No, es federal. Ah, es bueno. federal. Está bien, no más preguntas. Doctor, ¿qué lo inspira a concursar el cargo de asesor de incapaz? Bueno, primero porque soy de embarcación, doctora. Soy de embarcación, bueno, me tocó trabajar ahora en Tartagal, bueno, si bien ahora estoy en embarcación, pero mi lugar de trabajo cuando termine la licencia de la doctora es volver a Tartagal. Bueno, principalmente, doctora, sería una satisfacción enorme poder servir a la comunidad en una materia o en un tema tan sensible como es el de los niños incapaces. Uno está ahora me toca a mí atender en embarcación, incluso muchos casos, y que me toca contactarme con el doctor Andreu o con la doctora para ponerle en conocimiento sobre. Me va tocando en estos 2-3 meses que estoy como 4 o 5 casos de madres o de señoras que han ido con chicos que, mire, vino una señora y me lo dejó y entonces inmediatamente... Casos de entrega directa. Claro, que la madre por ahí lo tuvo al chico y no quería hacerse cargo y directamente le entregó recién nacido. Hace 2-3 semanas pasó algo así. Me puse en contacto inmediatamente con el doctor Andreu para hacerle... ¿Y qué hicieron? Y en ese caso me dijo que primero y principal que teníamos que tratar de verse porque era que la madre lo tuvo el chico y se fue del hospital. Y entonces tuvo que ir una tía a buscarlo. Y bueno, me preguntó si que eran familiares para de esa forma... y justo da la casualidad que estaba hablando con él y la ven pasar a la madre, porque la idea era tratar de primero de ubicar a la madre para hacer la entrega del chico, porque se fue y lo abandonó en el hospital. Y si la mamá no lo quiere el chico y manifiesta su voluntad, ¿qué tendría que hacer el asesor de incapaz en ese caso? El asesor de incapaces en este caso tendría que hacer, primero tratar de buscar los familiares más directos que tengan que ver con la madre. En este caso, ya sea ascendiente o descendiente, pero siempre tal como está en los tratados y como está en el código y en la legislación. Agotar la vía familiar. Claro, que quede en el centro de vida, en el centro familiar. Y supóngase que no encuentran, digamos.
Bueno, en el caso de que no encuentre, puede el juez otorgar a una persona de referencia, o sea, puede otorgar la guarda a un no pariente. Si bien eso no está legislado específicamente dentro del código, porque está el supuesto de delegación de responsabilidad parental, que es cuando los padres hacen la delegación, y está el otro supuesto cuando el juez, en caso de extrema gravedad, puede hacer entrega de la guarda a un pariente, pero no está a cargo de un tercero. ¿Qué plazo tiene? De 1 año, renovable por otro plazo, por otro año más, y en el caso de que la guarda la haya efectuado el juez, transcurrido ese plazo, deberá resolver la situación del menor de acuerdo a la figura que tiene confundido los conceptos, porque ahí la madre, yo le estoy diciendo, en este caso la madre manifiesta que no se quiere hacer cargo, que lo quiere entregar al chico. Sí. La familia no se quiere hacer cargo y le llega a usted, digamos, ¿y usted qué tiene que hacer en ese caso como asesor de incapaces? Porque no encuentra, digamos, en familia, que tiene razón usted como dice, que hay que agotar la vía de la familia, ¿no es cierto? Pero sí. En ese caso, ¿qué va a hacer usted, digamos? O sea, como asesor, ¿cuál sería su rol? ¿Cómo puede actuar un asesor? ¿De manera qué? ¿Cómo? Bueno, el asesor puede actuar de acuerdo al artículo 103 del Código, puede actuar en todos los aspectos referidos a niños, personas... sí, ¿cómo? Puede actuar de manera, en el proceso judicial puede actuar de manera complementaria o de manera principal. Y de manera extrajudicial Bien. puede, en los casos de ausencia, de inacción, los representantes legales cuando estén comprometidos derechos sociales, económicos y culturales del menor o de la persona incapaz. En este caso que yo le digo, de este chico, ¿cómo va a intervenir usted? ¿De manera cómo? En este caso, daría intervención de acuerdo a la nueva ley de protección de niños de acá de la provincia, a la Secretaría de la Niñez, para que adopte las medidas que corresponden. Y bueno, luego se siga la... Claro, ellos, supóngase que usted toma conocimiento, lo primero que tiene que actuar es el órgano administrativo, digamos, el órgano administrativo se hace cargo, se aplica una medida excepcional, digamos, porque, sí, chico, porque pero está esa privado medida excepcional, ¿qué transitoriamente. plazo tiene? De 90 días. ¿Para qué ese plazo? Para tratar de que se encuentre... Preguntamos los plazos a título indicativo, porque este calendario gregoriano es un tirano, nada más, o sea que no lo tome como que es memorista, nada más, solo título indicativo. O sea, no se tiene que preguntar mucho los plazos, porque uno se confunde. Empieza 3, 6, 9 y ya empezamos con el 10 y ahí viene el problema. Pero tómelo así. Entonces, supóngase que el órgano administrativo, digamos, agotó la vía y le dice, mire doctor, ya no tenemos, digamos, ¿usted qué haría como asesor? En ese caso, ¿de qué forma interviene en ese caso usted? y de forma principal, promoviendo... ¿Por qué? Porque en este caso se encuentra afectado o comprometido el derecho del niño a su familia. He visto que el artículo dice actúa en forma principal, ¿en qué casos? Bueno, en caso interviene en los procesos en donde existe incumplimiento, cuando tiene por objeto exigir el cumplimiento de los deberes por parte de los representantes legales. Cuando se encuentran comprometidos derechos de los menores o incapaces o personas con capacidad restringida ante la inacción. Y en los casos de ausencia de representación legal, cuando es necesaria proveerle una representación. Bueno, este sería el caso.
Este es un niño que no tiene representante y que, digamos, ahí hay necesario que proveer. para proveer a la representación, para definir su situación jurídica, digamos, porque no tiene representante legal. Sea ponerlo en un proceso de adopción. Ahora le hago una última pregunta de mi parte. Supóngase que un adolescente de 15 años Sí. que vivía, no tiene papá ni mamá, vivía con su tía, se presenta con el abogado del niño, usted sabe que Sí. puede hacerlo, ¿no es cierto? Sí. Se presenta solo en los tribunales, interpone una demanda y dice que quiere que se le otorgue la guarda de él. Ajá. Escuche bien, ¿no? Lo que le digo yo. Sí, sí. Se le otorgue la guarda a su tía. En ese caso el asesor tiene que intervenir, ¿y para qué? El asesor interviene ahí de manera complementaria, porque ya está asistido por el abogado del niño, o sea, su intervención, Piense, porque se le puede presentar. Hay muchos chicos en la zona que son criados por otras, usted lo conoce más, digamos, sí, que yo sí, al tema, sí. que a lo largo de la vida, digamos, pero no se ha definido la situación jurídica, ¿no? Entonces, en ese caso, puede pasar, digamos, esto. ¿Qué tendría que hacer? A ver, por favor, podría... Mire, porque tranquilícese, digamos, sí. es un caso concreto. Un chico de 14, 15 años se presenta con un abogado, dice, yo vivo con mi tía hace muchos años, yo quiero que le den la guarda, digamos, a favor de mi tía. El se adolescente. presenta él solo con patrocinio jurídico. Del abogado del niño, supóngase. ¿Puede hacerlo? Sí, sí puede hacerlo. Y Sí, le está llegan bien. las actuaciones a su Sí, su se pone despacho. vista, sí. Entonces, ¿usted qué haría? Y bueno, en ese caso, por eso le digo, tomo intervención, pero creo que es no de manera principal, sino complementaria, conforme al ¿Quiénes son los representantes legales? Usted sabe que a los menores los representan sus representantes legales. En este caso, ¿quién es su representante legal? es para que le den al tío. No, no es el representante legal, porque es ¿Y usted qué haría? ¿En qué rol se presenta? no, ahí es claro, tengo que intervenir como parte principal. O sea, como el rol o sea, la actuación que tiene el asesor de menores en ese caso es como principal, porque el tío no es el representante. Principal. Sí, principal. Bien. Definir esa situación, ¿usted le parece bien que está bien entablada la acción, el tipo de acción? ¿Qué haría usted en ese caso, de manera principal? De manera principal, ¿Para qué va a intervenir usted de manera principal? para otorgar la guarda, en este caso o al pariente o a la persona o a la persona más. ¿Esa es la mejor solución que tiene el caso? ¿En qué caso se otorga la guarda? En casos de extrema gravedad y solamente para casos de un pariente, que se lo puede otorgar el juez o cuando haya habido. Entonces, ¿está bien ese tipo de acción intentada por el chico? Usted como asesor, ¿qué tiene que hacer ahí en ese caso? Porque yo le hago esta pregunta porque una de las costumbres que tenemos es de dilatar la resolución de la situación jurídica de los niños. Sí, ¿no? eso. Entonces los niños no tienen representante, entonces está criado en el padrino, en el vecino. Usted lo que tiene que hacer como asesor en ese caso es que proveer a la representación legal, o sea, tiene que reformular la acción, digamos. ¿Puede hacer eso el asesor? Sí, por el mismo artículo 103, que en el caso de ausencia tiene que proveer a la representación. Claro, eso es re importante que usted lo sepa. ¿Y sabe qué rol le corresponde al asesor en los procesos penales? Es parte esencial,
en todo el proceso en donde estén involucrados los menores. Interviene incluso si interviene incluso de acuerdo a la ley orgánica, interviene incluso en el caso de que tenga un defensor oficial o tenga una asistencia técnica ya. Claro, es independiente. Sí. ¿Para qué fines interviene el asesor? Para el resguardo de los derechos del menor en este caso, del menor en este caso. ¿Puede interponer recursos? Sí, puede interponer recursos, puede probar pruebas. Pregunto ofrecer. Porque en el interior los asesores están teniendo mucha participación en muchas causas, digamos, por ahí se archivan, recurren ellos porque, digamos, es necesario, sobre todo las cuestiones vinculadas al abuso sexual infantil, digamos, en la zona. Sí, doctora. ¿No? Bueno, ¿alguien otra pregunta? Doctor, en caso de que llegase una madre a su despacho y le dice que el padre se llevó su hijo a España, ¿cómo actuaría usted? Ella dice que me lo restituyan. Pero, ¿podría repetirme la pregunta? Sí, cómo no. Se presenta a su despacho una madre diciendo que el padre de su hijo se lo llevó a España y le pide a usted que haga algo para que se lo restituya a su hijo. ¿Cómo actuaría usted? Y bueno, en este caso habría que interponer, bueno, piense la actuación del rol del asesor, y en este caso que llega su hijo, como le dice el doctor, le va a pasar, porque acá la gente no distingue el rol del asesor, el caso del defensor, le puede preguntar. Bueno, en este caso, o sea, actuaría de manera principal dentro del proceso. Totalmente bloqueado. Tranquilícese, tome agua. Porque es como la ABC. Piénselo, quizás le ayuda el hecho de que pueda ocurrir en un país limítrofe, en Bolivia. Sí. Un padre se lleva al chico a Bolivia y no vuelve, y se presenta a la madre y dice, espera, mire, dijeron que fue un día de compra y no me trae el chico. Es más cotidiana la situación que se le puede presentar, digamos, porque vivimos en una provincia fronteriza y se puede ocurrir. La señora asesora general de Incapaces le acaba de decir que hay varios funcionarios que tienen varias competencias y varios roles. Quizá lo que usted puede hacer es encauzarle la situación, también participa, ¿de qué manera participa usted? Y encauzarle después los trámites a la madre. ¿Cómo actuaría? Y pondría en conocimiento del hecho ante la Secretaría de la Niñez, que es acá en Salta. Esa secretaría hace los trámites para restitución de menores que están en el extranjero. No, pero se pone en conocimiento. Lo que sí haría el asesor es iniciar alguna acción. No, doctor, para que le quede claro, en este caso la intervención es complementaria porque está su representante legal. Entonces usted lo que tendría que decirle es vaya, busque un defensor civil. Ineludible el representante legal por naturaleza más que por no se lo puede, digamos, está puntualmente determinado en el código en qué casos, digamos, se lo reemplaza, ¿me entiende? Pero usted se ha puesto nervioso nada más, me parece, eso es lo que le ha pasado. Bueno. Muy amable, doctor. Gracias. Hasta doctor, luego. muy amable.
Está totalmente disculpado. Rauch, traiga los papelitos y hacemos los números.